Bueno, entonces buenas noches nuevamente. Y decíamos que llegamos hoy al final del curso de Historia de la Iglesia Antigua. Y durante estas últimas clases, y especialmente la de hoy, veremos cómo hay una divergencia entre los diferentes modelos de iglesia que comenzaron a plantearse ya desde el siglo primero. Aún mientras estaban vivos los apóstoles, ya se planteaban congregaciones con diferencias doctrinales, no iglesias diferentes, pero congregaciones con diferencias doctrinales. Lo mismo nos ocurre hoy, tenemos una sola iglesia con diferencias doctrinales. Es muy curioso ver los posts de algunos de los seguidores de la iglesia romana cuando intentan atacar al cristianismo y se refieren a las 70.000 sectas, a las 30.000 sectas, a las 10.000 sectas, no tienen ni idea cuántas hay y, y no tienen ni idea a qué se refieren con el concepto de secta, pero justamente la iglesia cristiana ha tenido esa característica, el hecho de que no tiene un, una unidad doctrinal en cuanto a la forma en la que se debe convivir dentro de la congregación. Pero esto es interesante porque tiene mucho que ver con la cultura, porque la cultura latinoamericana, por ejemplo, es diversa, es diferente lo que pasa en México, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Argentina, comida diferente, paisajes diferentes. Hoy les estoy presentando ahí en el fondo de Oh, pantalla bolso un negro. lugar en Colombia que se llama Caño Cristales. Allá adentro está el abanico blanco. Usted me lo traería, pues, El Caño Cristales es en nuestro país un lugar muy emblemático. Es un río, como ustedes ven, que se pinta de diferentes colores, azul, amarillo, rojo, violeta, etc. Y es algo así como ocurre con la iglesia cristiana. La iglesia cristiana es una sola, como este río, es un solo río, una sola estructura, una sola unidad, pero tiene diferentes matices, como estos colores, que hacen que se diferencien esos tonos y que le dan armonía al río y lo hacen bonito. De la misma manera, la iglesia cristiana tiene diferentes matices. El otro día veía, por ejemplo, en la iglesia de Tania estaban celebrando con mariachi en el altar y de pronto es probable que en algunas congregaciones colombianas no se vea tan bien eso, culturalmente no se vea tan bien. De pronto pudiese alguien molestarse o sentirse incómodo por esa situación. Pues si estamos hablando de países mucho más orientados hacia la música caribe y sentimos que las alabanzas son más de ese tipo de estilo musical, es probable que otras iglesias más conservadoras se sientan un poquito molestas o ofendidas incluso por las armonías, por los ritmos que se utilizan para la adoración o la alabanza. Pero finalmente tiene mucho que ver con la cultura, con la riqueza cultural de la iglesia, con no hacer parte de, por ejemplo, las misas en latín que se acaban de reinstalar nuevamente en el mundo por parte del Imperio Romano, quien acaba de, con su nuevo líder, de reinstalar el culto en latín tal y como se hacía en la Edad Media y hasta hace poco entrando pues el último siglo en algunos de nuestros países. Pero vamos a comenzar con este último tema. Y quiero enfocarlo de esta manera. Estamos viendo hacia dónde va la iglesia antigua, qué pasó con la iglesia antigua, cómo desembocó en la iglesia de la Edad Media y la iglesia del Renacimiento y en la iglesia contemporánea. ¿Y qué pasa con la iglesia hoy? ¿Qué pasará con la iglesia en el futuro? Y les dejo unos versículos durante algunas de las siguientes imágenes, les dejaré unos versículos relacionados con algunos elementos que a nuestro juicio eh, muestran un poco las estructuras ideológicas con las que ha tenido
que luchar el cristianismo. El cristianismo no lucha, por ejemplo, contra el budismo, porque es evidentemente, marcadamente diferente. El cristianismo ni siquiera va a luchar con las creencias de los países musulmanes, porque a pesar de que pareciera que existiese alguna afinidad, pues realmente no existe. El cristianismo no lucha con estas religiones que son diametralmente marcadas en cuanto a su oposición a lo que cree el cristianismo. El cristianismo lucha intensamente contra todo aquello que intenta parecerse, contra los mormones, por ejemplo, contra los testigos de Jehová que intentan parecerse al cristianismo, pero por supuesto contra el Imperio Romano que intenta parecerse muchísimo al cristianismo e incluso le ha intentado robar el nombre a la iglesia cristiana. Entonces, si alguno de ustedes, por favor, me colabora con ese pasaje para tenerlo como parte del contexto de esta primera imagen. Sí, Marjorie, sigue. Gracias, buenas noches. Nada más déjeme pasarme a la versión oficial. Dice Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, la expresión apostatarán de la fe nos relaciona con este concepto que tenemos de la apostasía o de lo que en el cristianismo y en las escrituras conocemos como la gran apostasía. La gran apostasía, apostatar de la fe. No es posible, por ejemplo, que un budista apostate de la fe cristiana, porque no tiene nada que ver, no se parecen ni intentan parecerse, o con ninguna otra religión que no intente ser como el cristianismo, porque la apostasía no se va a producir desde otros movimientos religiosos diferentes a los que intentan parecerse al cristianismo, porque entonces no sería apostasía. No podemos pretender, por ejemplo, que la apostasía se produzca desde la religión de los musulmanes, porque no intenta parecerse al cristianismo ni es similar al cristianismo, por tanto la apostasía no proviene de allí. Cuando la escritura nos habla de apostasía, nos habla de la negación de una fe que intenta parecerse a lo que enseña la escritura y a lo que fue la enseñanza de Cristo y a lo que fue la enseñanza de la iglesia de los apóstoles, de esta primera iglesia, de la iglesia antigua de la cual hemos venido hablando en este curso. Es decir, es algo que quiere parecerse mucho. Y decíamos anteriormente que tenemos dos de los grandes logros del satanismo precisamente consisten, uno, en hacernos creer que el mal no existe y que Satanás no existe y que no existe un castigo para quienes eh, buscan el mal. Y ese es uno de los grandes engaños, confirmado por las diferentes corrientes filosóficas que ya hemos visto. Pero el segundo es intentar parecerse muchísimo al cristianismo, intentar parecerse tanto que nos confunda, que se confundan con el cristianismo, pero que además sea un movimiento tan grande, tan poderoso, que logre engañar a muchos, haciéndole creer que realmente ellos son la iglesia cristiana
que proviene de Cristo, la iglesia que fundó Cristo. No hay otra forma de entender el concepto de gran apostasía. Tiene que ser, tiene que surgir de un grupo, de una organización que intente parecerse al cristianismo, por eso las demás religiones no caben en la apostasía, no que no participen, digamos, de la negación de la fe cristiana, pero es que no les interesa directamente atacar al cristianismo, sino que tiene que ser una organización tan poderosa, tan fuerte, que intente opacar al cristianismo y robarse el concepto del cristianismo. Entonces, justamente allí, en el concilio, en el único concilio cristiano que existió en la iglesia cristiana, que fue ese concilio en el que se reunieron los apóstoles, en el que participó el apóstol Pablo también, en ese concilio se establecieron algunos elementos doctrinales y no establecieron nada más. No coman sangre, no coman de los muertos, no obliguemos a la circuncisión, no obliguemos a cumplir la ley mosaica. No fue más lo que se dijo, no fueron más las instrucciones que se le dieron a la iglesia. No se habló de si se podía escuchar cierta clase de música o se podían tocar ciertos instrumentos o se tenía que ir de alguna forma especial al servicio, al culto. En cuanto a las características culturales, hay unos ajustes culturales que hace más adelante el apóstol Pablo que es interesante eh, escucharlo y que en algún momento estaban destinados esos ajustes culturales a ciertos lugares específicos, porque hay que entender que algunos mandatos son locales y otros sí son universales. Pero eso depende del contexto de cada una de las cartas y de la forma en la que están elaboradas esas cartas. Lo que sí encontramos nosotros acá es que el cristianismo no impuso muchas de las cosas que hacen parte de lo que hoy es la perpetuación del Imperio Romano, no como una unidad puramente política, sino política y además religiosa. Lo que viene ocurriendo acá, esa transformación que vino produciéndose a la par que la iglesia cristiana venía desarrollándose, venía creciendo, venía expandiéndose, lo que viene ocurriendo es un proceso mediante el cual la fe cristiana, el cristianismo, se vio inmerso, atacado o influenciado, si quieren, por la cultura, por la sociedad, por el conocimiento de la época. ¿Cómo afectará la inteligencia artificial el cristianismo actual? Lo veremos seguramente muy pronto. ¿Cómo afectó en su momento la cultura helénica al cristianismo? Y fue intentando hacer filosofía del cristianismo, alterando la expresión teológica de la iglesia cristiana, intentando inmiscuir, involucrar, mezclar dentro del cristianismo las doctrinas filosóficas que eran imperantes en aquella época. Hoy tenemos iglesias, por ejemplo, que se llaman cristianas y que tienen pastores homosexuales y que son abiertamente iglesias que aceptan ese estilo de vida y modelos familiares diferentes no descritos en la Biblia, porque hace parte de nuestro momento cultural. Cada momento cultural intenta influir sobre el cristianismo y transformarlo, acomodarlo conforme a sus propios intereses. Y encontramos gente que es altamente respetada dentro de la iglesia romana, Orígenes, por ejemplo, Justino Mártir, por ejemplo, que intentaron ingresar o mezclar las
categorías filosóficas, tanto platónicas como estoicas, al cristianismo y hacer una nueva fuente de cristianismo. Reinterpretar los conceptos cristianos a la luz de los términos metafísicos de la filosofía griega, reinterpretando el concepto de Dios, dándole a los atributos del logos, por ejemplo. Incluir en el cristianismo los conceptos filosóficos. Colabórenme, por favor, con este versículo que tenemos en pantalla. Em, dice, no, esta es la versión no oficial. Yo voy a leer de una versión no oficial, no la de Marjorie, la no oficial. Dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Bien, y esto está, como ustedes lo ven, está profetizado desde el mismo siglo primero. Pero si bien es cierto que hoy me voy a centrar en el romanismo, tampoco podemos negar que existen congregaciones pseudocristianas no romanas que caben perfectamente dentro de la descripción que acaba de leer Hansel. Tenemos que reconocer que el dinero es necesario dentro de la iglesia. Hay que pagar el local, hay que pagar los servicios, hay que pagar internet, hay que cubrir gastos generales, hay que pagarle a alguien para que nos ayude a hacer mantenimiento cuando nadie puede hacerlo. Eso se hace con dinero. A veces la gente dice, pero ¿por qué entonces si quieren seguir al Antiguo Testamento, por qué entonces no llevan vacas y no llevan terneros? Que difícilmente hoy el fontanero nos va a recibir la vaca. Bueno, seguramente sí la recibiría, yo la recibiría. Eh, pero no es el medio de pago tradicional. Entonces hay que acomodarse al tiempo y a la cultura. Y ya en tiempos de Jesús ya se pagaban impuestos con dinero, no se pagaban impuestos con aves ni con bueyes o con ovejas. Jesús pagó impuestos con dinero. Entonces el dinero es necesario dentro de la iglesia, por supuesto que sí, y es necesario para la vida de cada uno. Pero también entendemos que existe gente que se hace pasar por cristianos, no solamente la iglesia romana, sino gente que se hace pasar por congregación cristiana sin verdaderamente ser, y que se han convertido en un gran negocio, son un excelente negocio. Son organizaciones complejísimas, como algunas brasileras, por ejemplo, que tienen tentáculos casi en todo el mundo y en todos los idiomas. Solo por mencionar algunas. Entonces, sí, sí hay quien utiliza la fe para enriquecerse, para lucrarse de manera ilícita, pero hay otras características además que nos llaman la atención y es esa diferencia entre lo que nosotros hemos definido como el ecumenismo y el sincretismo. Porque en el ecumenismo todos somos amigos y nadie ataca a nadie. Sí, Hansen, dime. Perdón, yo tengo una pregunta antes de seguir avanzando. En la diapositiva anterior mostrabas que el Logos tenía un fuerte sustrato hebreo y que fue posteriormente reinterpretado por términos metafísicos griegos. ¿A qué te refieres con eso? O sea, el logos con el sustrato hebreo
¿A qué te refieres con eso en particular? Ok, listo. Em, no porque el concepto filosófico tuviese un origen propiamente en el lenguaje hebreo, sino en la cultura hebrea. Recuerden ustedes que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Ujú, Luego el logos es en sí mismo una esencia. Lo que para nosotros es Dios, el creador, la esencia absoluta, lo existente siempre. Ese concepto que no tiene un origen en el lenguaje hebreo, sino en la forma como los hebreos tuvieron que interpretar la palabra, la expresión, porque se hablaba en griego. ¿Recuerdan ustedes? Alguna vez mencionamos cómo Jesús probablemente se expresó en un hebreo galilaico, pero no significa que no conoció el latín ujú. o el griego, que era el idioma filosófico y, digamos, cultural, intelectual y además comercial. Esto nos lleva también a una contradicción que aparentemente existe cuando leemos el Nuevo Testamento y lo mencionamos en una de las clases anteriores. ¿Por qué? Porque la gente se pregunta, pero esto es un poco extraño, ¿por qué los apóstoles de Jesús no tenían nombres hebreos, sino tenían nombres como Juan, como Pedro, como Santiago? Y por eso también en uno de los capítulos anteriores hicimos ese paralelo entre cómo se veía el nombre en hebreo, cómo se veía en griego. Y es la forma en la que puede interpretarse un poco ese acomodamiento cultural para que podamos comprender que lo que vivía la iglesia antigua, la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, es un momento histórico tan absoluto, tan sorprendente, porque es la unión de todos esos grandes imperios que estuvimos viendo durante el primer y segundo y primera parte de este segundo curso, pero en la primera parte especialmente cuando hablábamos de los grandes imperios. Y vamos viendo cómo se van sumando conceptos, cómo se van sumando ideologías, pero cómo se va sumando el lenguaje, cómo llega el Imperio Romano y el Imperio Romano hace una fusión y se heleniza, pero no significa que dejó atrás los conceptos que venían arrastrando de las demás culturas. Entonces, cuando nos encontramos con Jesús, nos encontramos además en un escenario que es multicultural, que tiene grandes conocimientos de todas estas sorprendentes culturas que ya habían venido pasando y que algunas de ellas estaban vigentes. Y es un momento histórico de verdad que es único, porque veíamos en la clase anterior como en una de las clases anteriores como los apóstoles comienzan a predicar después del evento del aposento alto. Y dice la escritura, habían gentes de muchas naciones, de muchas culturas, que hablaban en muchos idiomas. Es un momento en donde se aglutinan tantos pueblos, tantas personas que venían de tantos lugares, que escuchan esa predicación y que pueden llevarse ese concepto a sus propias regiones. Marjorie, dime. No, no te escuchas, Marjorie. Ahora sí. Sí, Ok, gracias. Antes de que Hansel hiciera la intervención sobre el tema de logos, y usted venía hablando de la culturalización de ese tiempo y cómo
hoy, después de años de caminar en su clase, profesor, y se nos pregunta, ¿puede usted identificar la influencia de la cultura helenística en los escritos bíblicos? ¿Verdad? Ya eso nos suena un concepto más claro para nosotros, pero hoy por hoy, si nos preguntaran a los reformadores de este siglo, ¿están identificando ustedes la culturalización moderna en la predicación del evangelio? Porque mi esposo como pastor gusta mucho de seguir a personas que son de gran influencia en el ministerio, en la predicación de la palabra, pero también le gusta monitorear un poco lo que se está predicando en las plataformas virtuales. Y se da uno cuenta que esa corriente doctrinal, esa apostasía, de verdad no se manifiesta de afuera, no viene externa, sino que escucha uno expositores, voy a respetarlos cuando dicen que son cristianos, pero quedo muy preocupada con la doctrina que se presenta y el mensaje que se está predicando. Y entonces, un día precisamente de estos, Dios me ponía a orar por el aturdimiento en el pensamiento de la iglesia. Y hablando con mi hijo que trabaja en eventos artísticos, él me decía, la gran estrategia ahora en los eventos para distraer a las personas y adormecerlas es una velocidad tan fuerte de imágenes, de sonidos, que llega a los minutos a generar un adormecimiento en la mente de la persona que sale de ese lugar y no puede describir qué fue la experiencia que tuvo, qué fue lo que sucedió. Y entonces me preocupa tanto que los altares, y la iglesia se quede callada de que se sube cualquiera, coge el evangelio y da citas y comienza a meter un montón de cosas que dan temor, dan terror, digo yo. Y lo que vivió la iglesia primitiva, deberíamos de estar atentos para poder hacer defensa de la doctrina pura del Evangelio, como es las bases de nuestra fe cristiana, porque hoy por hoy lo metafísico y todas estas ideas locas que tienen sus inicios en aquellos tiempos, siguen haciendo estragos en el púlpito de la iglesia del Señor. ¿Ya? Y gracias, Marjorie. Bien, termino de redondear esa idea entonces. Esa asociación que hacemos entre el término logos con un sustrato hebreo, decíamos, surge esa confluencia entre la tradición griega y la tradición bíblica de los primeros siglos del cristianismo. Recordemos el pensamiento griego clásico. El logos hacía referencia a la razón. Para el griego, el orden cósmico. La palabra como principio estructurante de la realidad. Y nos referíamos aquí especialmente a la filosofía estoica. Y recordamos también Heráclito, quien lo concibió como el principio universal que gobierna el cosmos. Para ellos ese era el logos, el principio universal que gobierna el cosmos. Entonces, ¿cómo viene esta confluencia? Porque cuando los traductores de la Septuaginta vertieron en las escrituras hebreas hacia el griego, utilizaron la palabra logos para traducir varios términos hebreos. Uno de ellos el dabar, que significa la palabra, pero que también significa el hecho. Es decir, la pastora hablaba de eventos, el evento, el dabar también. Entonces, en el Antiguo Testamento, el dabar de Dios no era solo un discurso, sino era una acción, una ejecución que además era una ejecución que tenía un resultado final, es decir, era eficaz. El dabar era ese poder que ha sido
portado y que tiene un resultado concreto, a pesar de que es un concepto que se considera abstracto, como toda palabra. Entonces, con el tiempo, el concepto fue adquiriendo esa connotación de palabra divina. En el judaísmo, ya hablando del judaísmo helenístico, recordarán ustedes cuando estudiamos a Filón de Alejandría, se consolidó esa síntesis del logos, entendido como el mediador entre el Dios trascendente y el mundo, el logos, la palabra, la expresión, el mediador. Entonces se está heredando esa fuerza creadora del Dabar hebreo, como esa racionalidad ordenadora de la tradición filosófica griega. De ahí que el evangelista Juan, cuando afirma en el principio era el logos, lo que está articulando es ese concepto que no es puramente griego ni puramente hebreo, sino es una fusión en la que el sustrato semítico confiere a la palabra un carácter dinámico, creador, revelador, más allá de la pura racionalidad filosófica. Es un concepto que no es simplemente etéreo, es un concepto que tiene una fuerza dependiendo de cómo se dé la interpretación y dependiendo de quién esté expresándolo. Cuando el cristianismo entiende o intenta asumir el concepto del Dabar, lo relaciona directamente con Dios, pero con Dios, el cristianismo lo ve como Dios Padre, en tanto que para la filosofía, en este caso de Justino Mártir y de Orígenes, que es decir, teniendo un sustrato aparentemente cristiano, por lo menos había una base cristiana, pero al impregnarle el concepto del helenismo filosófico, al sumarlo, termina surgiendo ese concepto nuevo en donde el logo ya no es esa intermediación entre la tierra y Dios, sino que Dios mismo se convierte en un logos. Eso es lo que hace la filosofía, deformar el concepto, deformar el concepto de Dios, deformar el concepto de la intermediación entre el hombre y Dios. Y esto no es cualquier cosa, porque es entendido que se necesita una intermediación, incluso la filosofía lo reconoce así, se necesita una intermediación entre el hombre y Dios. Y ahí es donde tenemos el problema de Cristo, porque el cristianismo dice, el único intermediario entre el hombre y Dios es Cristo, y esto le causa problema a la religión y le causa problema al imperio, porque si el único mediador es Cristo, entonces ¿dónde queda toda la filosofía y dónde te queda todo el concepto religioso que se fue formando durante la Edad Media y que vamos a ir viendo en las siguientes láminas? Regresamos aquí para tratar de definir estos dos conceptos en donde hablamos de ecumenismo y de sincretismo. En el ecumenismo no hay sincretismo. El ecumenismo coexistimos todos, todos tenemos la razón, todos estamos bien, no importa lo que creemos, nos respetamos y podemos compartir, incluso en una misma casa, en un mismo templo, si lo quieren llamar de esa manera, podemos coexistir todos allí sin ningún problema. Todos estamos bien. Lo que pasa es que el cristianismo no cabe ahí. O sea, el cristianismo bíblico no cabe en el ecumenismo, no puede, porque el cristianismo bíblico es absolutamente radical y dice, yo no puedo coexistir
con otros que dicen que su Dios es X y que tenemos que acercarnos a su Dios a través de diferentes maneras. No puede ser eso, o sea, no podemos, porque entonces ¿dónde queda Cristo? Es que siempre el problema es Cristo. ¿Por qué no podemos coexistir con las demás religiones? El cristianismo no puede, por Cristo, porque ustedes sacan a Cristo de esa ecuación y nos queda una religión como cualquier otra. Es decir, un cristianismo sin Cristo no es nada realmente. Pues cristianismo sin Cristo no es cristianismo. Un cristianismo sin que exista la suficiencia de Cristo, pues no es cristianismo. Pero en el ecumenismo se intenta que todos podamos convivir estando de acuerdo y todos tenemos la razón. En cambio, en el sincretismo hay una fusión. En el sincretismo sí fusionamos conceptos. Sí, usted tiene este Dios y se parece mucho a este que también es mío, entonces los vamos a unir y le acomodamos un nombre que no le moleste ni a usted ni me moleste a mí, pero finalmente es una sola cosa. De manera que el ecumenismo entra en conflicto con el cristianismo, pero el sincretismo mucho más, porque el sincretismo definitivamente no puede eh, coexistir con el cristianismo porque el cristianismo no va a hacer sincretismo con ninguna religión, con ningún otro culto. Es el gran problema del cristianismo. E insisto, el gran problema de por qué tenemos las luchas que tenemos hoy, las luchas religiosas que existen hoy, pues es Cristo. ¿Dónde está el discurso de odio del cristianismo? El núcleo del discurso de odio del cristianismo es que Cristo es Dios, es el Hijo de Dios y es el único mediador entre los hombres y Dios. Y al ser Dios, creemos lo que dice. Entonces el discurso de odio surge de las enseñanzas de Cristo. Las enseñanzas de Cristo son discurso de odio, como lo veíamos en la clase anterior, cuando el Imperio Romano comenzó a perseguir al cristianismo porque se dio cuenta que el discurso cristiano atentaba contra el imperio, atentaba contra la estabilidad política y religiosa del imperio. Y lo llamaron así, discurso de odio. Es decir, desde el siglo segundo ya el cristianismo era reconocido como un discurso de odio. El sincretismo lo que intenta es fundir todos los conceptos en algo nuevo, en algo en el que todos quepamos. Y se le dijo a la iglesia, ustedes son linaje escogido, ustedes, iglesia, todos los que están acá, real sacerdocio, ustedes todos, nación santa, ustedes todos, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel, es decir, de Cristo que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes todos son sacerdotes. Entonces, fíjense que aquí no hay una división de categorías entre que yo soy laico y yo soy sacerdote o yo soy rey. La designación es clara. El sacerdocio universal de la iglesia cristiana, donde todos son sacerdotes. Absolutamente todos. Eso es lo que está defendiendo el versículo. Ustedes son escogidos, pero ustedes son real sacerdocio. Evidentemente eso no le conviene al romanismo, ni le conviene al imperio, en donde se necesita que exista una monarquía
en donde se necesita que exista alguien que se imponga sobre los demás y que haya un grupo, que exista un grupo que se levante sobre las naciones, que se levante sobre las ciudades, que se levante sobre los pueblos, que se levante sobre las comunas o los barrios, en una línea de estructura jerárquica, monárquica, porque la estructura del Imperio Romano es absolutamente monárquica. Tienen un emperador, tienen un rey. De hecho, la ceremonia que utilizan para nombrar a su dirigente se llama entronización, como para que vayamos viendo. Y eso entra en contradicción con la escritura cuando nos dice, ustedes todos son sacerdotes. El concepto que tenemos de sacerdocio universal de la iglesia se pierde, se diluye cuando tenemos esta estructura monárquica religiosa que atenta contra la estructura del cristianismo. Y decía Ignacio de Antioquía, donde está el obispo, allí está la comunidad, así como donde está Cristo Jesús, está la Iglesia Católica, apropiándose del sacerdocio, desprendiendo a la escritura de este versículo y de los otros que hacen referencia a que el cristiano es sacerdote. Siempre ha sido tan difícil hacer entender al cristiano su función dentro de la iglesia, porque el cristiano se siente humillado, menospreciado, poca cosa. Y hemos dicho tantas veces que delante de los ojos de Dios somos reyes y sacerdotes, embajadores directos, hijos de Dios, sacerdotes de Dios, todos sacerdotes de Dios. Pero el problema es que el cristiano no se la cree. El cristiano no lo cree. Además, porque las personas están tan acostumbradas a ser tal vez maltratadas por la sociedad, se ven inferiores a los demás porque así está hecha la sociedad, de manera que no pueden llegar a sentirse en esa categoría de reyes y sacerdotes. No logran verse a sí mismos como los ve Dios, como los visualiza Dios. Por eso es que la monarquía religiosa es tan eficiente, se impone y es tan respetada por por la gente del mundo. Como cuando al pueblo se le preguntó, ¿quieren que su rey sea Dios o quieren un rey humano? Y alguna vez dijimos en esa clase, y fue el día en que Dios perdió las elecciones, porque Dios se puso en elecciones ese día y estaba Dios de un lado y había un hombre de otro lado y la gente votó y Dios no sacó sino un voto, que era el del profeta. Todos los demás votos fueron en contra. Ese día Dios perdió las elecciones. No es la única vez que lo ha perdido. Cristo también perdió las elecciones. Cuando se les dijo, ¿a quién quiere que le suelte? ¿Al asesino o a este? Y ese día votaron por el asesino. También perdió las elecciones Jesús ese día. No crean que los partidos políticos que son eh, contrarios al cristianismo, eso es una novedad, ¿no? Ellos vienen ganando ellos ya le ganaron a Dios, le ganaron unas elecciones y a Cristo le ganaron otras. Y hoy siguen gobernando. Entonces vamos a hablar de este concepto, porque ya habíamos en la semana anterior
visto cómo surge el rito romano, cómo el imperio romano político va cayendo, pero no se pierde, sino que se transforma. El imperio romano dejó su poder político central, pero ahora adquirió un poder espiritual. Es una transformación, una reacomodación del imperio. Y se inventaron algo genial, algo espectacular de verdad, algo que no se le había ocurrido a otras religiones anteriormente. Y es que necesitamos que ustedes se reconozcan como parte de este imperio. Llámese iglesia en adelante. Llámese iglesia romana en adelante. Es que esto ya lo hemos visto muchas veces en los negocios, ¿no? Una empresa que a veces adquiere o se le daña su buen nombre por alguna situación o necesita acomodarse económicamente y hacen una reestructuración. Y la reestructuración incluye cambio de nombre. Y ahora tienen un nuevo nombre, siendo la misma empresa. Simplemente le cambiamos el nombre y hacemos unos reajustes internos. Entonces el cristianismo para el imperio resultó ser un excelente negocio y se apropiaron del cristianismo, le llamaron catolicismo, pero le llamaron, es decir, se convirtieron en catolicismo, pero le llamaron cristianismo y a su gente le llamaron la cristiandad, concepto que rige hasta hoy en día. Pero había que hacer algún tipo de rito para poder demostrar la lealtad al emperador. Siempre han existido ritos que permitan que la gente demuestre la lealtad al emperador. Y aquí esta idea ingeniosa fue la de el bautizo. Vamos a bautizar, pero vamos a bautizar no cuando tengan la capacidad de decisión, porque de pronto no se nos bautizan. Hay que bautizarlos desde niños. El concepto del bautizo es un concepto, insisto, es un concepto espectacular. Esto es genial, porque esa gente lo que hizo fue generar esa lealtad al imperio, generar esa lealtad al romanismo a través del bautizo. Ahora me perteneces, haces parte de nosotros. A través de este bautizo te conviertes en esta iglesia, haces parte de esta iglesia y jamás vas a poder separarte de eso porque estás bautizado en esta iglesia. Y comienza a distorsionarse esa naturaleza del evangelio, que no había necesitado del imperio ni había necesitado del apoyo imperial. Entonces nos preguntamos, ¿por qué es tan importante el bautizo de niños en la iglesia romana? Y es porque tiene la imperiosa necesidad de lograr que las familias les pertenezcan antes de que tengan capacidad de decisión, antes de que tengan autonomía, ya los están convirtiendo, les están diciendo, son parte de nosotros, son parte de esta organización, son parte de este imperio, son parte de esta iglesia. Este concepto es tan poderoso que la gente hoy en día lo entiende y dicen, yo fui bautizado en este rito y aquí me quedo y aquí van a ser bautizados todos mis descendientes. Y romper eso causa temor en la gente, causa miedo a la gente cuando le dicen, te vas a ir al infierno porque estás atentando contra el bautizo que tuviste en nuestra iglesia. Y eso causa temor espiritual. Pero nos preguntamos entonces, como se pregunta la escritura, ¿quién es el mentiroso? Sino él quería que Jesús es el Cristo. Y hay un concepto bien interesante acá, que es acerca del anticristo.
que bien puede identificarse como una figura o como una persona, como se ha querido siempre, pero también como un concepto, como una ideología y como una figura colectiva. El anticristo no es solamente una persona, el anticristo también es una figura colectiva, una creencia colectiva, porque dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Pero esto no tiene que dársele mayor vuelta aquí a este asunto. Si usted conoce a alguien, a un vecino suyo, a alguien que usted conoce que niega al Padre y al Hijo, pues ese es el anticristo. Dejemos de estar buscando la gran figura del anticristo que va a aparecer y todo lo escatológico y extraño. Sí, es decir, entendemos que proféticamente existirá esa figura, pero más que la figura lo que representa es un modelo ideológico que hace curso desde la iglesia del primer siglo. Negar al Padre, todo aquel que niega al Padre, todo aquel que niega al Hijo, es anticristo. Anticristo, ¿qué significa? Contra Cristo. El que está contra Cristo. O sea, si hay alguien que está contra Cristo, pues es anticristo. O sea, pongámoslo en otros términos. Vamos a ponerlo aquí en términos médicos. Si yo tengo un medicamento que va contra los virus, pues es un antiviral. Ya no tiene más complicaciones. Cuando hablamos de anticristo, no estamos hablando de la figura mítica que tiene los 7 cuernos o los 20 cuernos. No, estamos hablando de alguien que niega a Cristo. Todo aquel que niega a Cristo es anticristo. Así puede que sea su vecino o que esté dentro de su casa. Quien niega a Cristo es anticristo, así de fácil, sencillo. ¿Por qué está contra Cristo? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? El que niega que Jesús es el Cristo es el anticristo. O sea, si usted tiene a alguien que niega que Jesús es el Cristo, conoce a alguien, ese es el anticristo. Estamos hablando desde el punto de vista del conocimiento general que nos está mostrando este pasaje de la Escritura. Entonces, cuando ya comienzan a imponernos esas tradiciones humanas, la mediación sacerdotal, no entendida como el sacerdocio universal, sino como que una figura humana es intermediaria entre los hombres y Dios, pues entonces, ¿en qué papel queda Cristo? Si se necesita otro intermediario, si es que utilizan hasta la expresión vicario de Cristo, como que fuesen el representante oficial de Cristo en la tierra. Es una cosa absolutamente absurda a la luz de las Escrituras, pero que así lo comprende la gente. Entonces esa mediación sacerdotal ya es vista como el espíritu de apostasía, la negación del cristianismo y la negación de Cristo. Entonces la gran apostasía no es solamente ese evento del pasado, sino también es esa proyección hacia el futuro que la entendemos. La gente está esperando la gran apostasía, pero la gran apostasía viene haciendo carrera desde la iglesia primitiva, desde la iglesia de los apóstoles, ya comenzó a hacer carrera la gran apostasía. Es decir, negar a Cristo, o sea, el anticristo. Ya no es que va a surgir, es que surgió en aquella época. Cuando Jesús estaba vivo, ya existía el espíritu del anticristo. Antes de que Jesús naciera, ya existía el espíritu del anticristo. Lo que pasa es que lo proyectamos a través del Apocalipsis hacia eventos futuros, pero es lo mismo, es el mismo espíritu que opera desde esa época. Y ahora se necesita un sistema religioso que condense toda esa información y que condense todos esos cultos y al cual se le presenten todas las naciones de la tierra. Ustedes vieron la última entronización que existió hace unos pocos meses. Absolutamente todos los reyes de la tierra, presidentes, primeros ministros, reyes, gobernadores, como quieran,
se presentaron delante de este personaje a rendirle culto, a reconocer su poder y a someterse bajo su autoridad. Así sea en términos diplomáticos, pero fueron a presentar respeto. Incluso los que se consideran ateos fueron a presentar respeto a la figura. Y en términos espirituales tiene muchísima interpretación este concepto. ¿Ante cuál otra figura se presentan todos los reyes de la tierra? Pregunto, ¿ante cuál otra figura política o religiosa se presentan todos los reyes de la tierra si no es ante esta figura? No existe otra. Es posible que existan algunos nombramientos religiosos muy importantes en otras partes del mundo, o que tengamos la entronización de un rey en los lugares en donde todavía existe, en España, en Inglaterra, pero no tiene una connotación espiritual. Si acaso la tendrá política o diplomática únicamente, pero acá estamos hablando de una connotación política, diplomática y además religiosa, espiritual. Es la única figura que tiene todos esos conceptos reunidos en una sola persona, que además no reconoce a Cristo porque él mismo se reconoce como el mediador. Y la iglesia cristiana viene avanzando durante estos siglos. Allí, en las casas de Jerusalén, mientras no fue destruida, luego cuando fue destruida en las casas de los lugares a los que llegaron. Allá tenemos al apóstol Pablo llegando incluso a España, cada uno haciendo su tarea, evangelizando, extendiendo, proclamando, predicando. La iglesia cristiana, la iglesia de los apóstoles no desapareció, la iglesia siguió, pero no siguió con un modelo de líder único, unificado, como sí surgió en ese evento de supervivencia del Imperio Romano. La apostasía tiene que entenderse entonces como esa desviación de las doctrinas fundamentales del cristianismo y sobre todo de la doctrina fundamental del cristianismo que es Cristo como intermediador y como Salvador. ¿Cómo reconocemos que una iglesia o una congregación es anticristo? Pues porque Cristo no es suficiente y siempre lo hemos insistido. Todo aquello en lo que Cristo no es suficiente es anticristo. Si nosotros tenemos que hacer algo más, la ofrenda de más, el diezmo de más para poder cumplir y para poder tener plan de salvación que se concrete, para no hablar solamente de términos religiosos, sino incluir aquí algunos términos económicos. Si yo tengo que hacer algo más para poder ser reconocido como salvado sin que Cristo sea suficiente, pero esto es difícil de entender incluso hasta para las personas de la iglesia, porque converso con personas de la iglesia y les cuesta demasiado, es difícil liberarlos de la religión. Incluso a los cristianos es difícil liberarlos de la religión, porque entonces comienzan a pensar, pero si yo peco después de convertirme, es que Cristo no está mirando, Dios no está mirando tu pecado, está mirando a Cristo. Si se hace deliberadamente y se rechaza a Cristo, ¿cómo poder escaparnos de Cristo cuando realmente puso su mirada en nosotros? Es que tengo que asistir
a ciertos eventos que organiza la congregación, porque si no, entonces ya no soy digno de la salvación. Pues no, no, tu salvación no se pierde. Lo que pasa es que eres un mal cristiano, pero no se está perdiendo la salvación. Ni quieres colaborar con tu iglesia y además eres un tacaño y todo lo que quieras, pero no se está arriesgando la salvación. Cualquier cosa que necesite hacer algo eh, para sustentar, no para ayudarle a Cristo, pues hace que Cristo sea insuficiente. Sí, Hansel, dime. Ah, en el trabajo conociendo a pues muchas personas, he encontrado que en este sentido todavía hay que dar un paso atrás, porque digo, entiendo que lo estamos hablando ahorita en el contexto de gente que conocemos a Cristo, pero hablando con la gente que está influenciada por la iglesia romana y por sus tradiciones y sus costumbres, primero, noto que ni siquiera hay una conciencia de necesidad de ser salvado. O sea, no existe. La gente no sabe que necesita salvación, para empezar. Y reducen el concepto de la relación con Dios a un concepto en donde Dios me va a enseñar a ser bueno y a hacer cosas buenas. Y entonces, si yo las hago por mi cuenta, pues no necesito a Dios. Ese es el razonamiento, ¿no? Que viene de la estructura de pensamiento católica, en donde la salvación es por obras y no por fe. Entonces ahí es donde esta forma de pensar ha destruido y ha colaborado a destruir la relación de la gente con Dios, porque en resumen es, si yo hago cosas buenas sin necesidad de ir a la iglesia, si yo hago cosas buenas sin necesidad de Dios, si yo hago, y hoy una persona me lo decía, si yo hago actos de misericordia, por ejemplo en Navidad dándole de comer a la gente, o si me encuentro en un crucero del tráfico a un indigente y le doy dinero o le doy el alimento que traigo, entonces con eso ya cumplí. Y eso es más que suficiente para salvarme, ¿no? Bueno, ni siquiera para salvarme. Eso es más que suficiente para que Dios esté contento conmigo. Entonces, hasta ya ha llegado la inconsciencia de necesidad de salvación. Simplemente es nula. No existe ese concepto en el pensamiento posmoderno. Y si a eso sumamos lo que comentas ahorita, Pastor, que una vez el que es salvo dentro del cristianismo no es consciente de la gracia que ha recibido, pues tienes ahí un círculo vicioso muy poderoso entre el que no se acerca a Dios porque se cree bueno y el que ya es salvo y no se siente digno porque sigue haciendo cosas que no son totalmente buenas, ¿no? Por decirlo de esa manera. Bueno, absolutamente grave lo que menciona Hansel, absolutamente grave, porque si no hay, como es que no hay conciencia con respecto a la maldad, no hay conciencia, imagínate, no tenemos claro el concepto de perdición o de salvación, es muy difícil. Y sí, las religiones nos han llevado a eso, sin duda. La historia, sabemos que la escriben los que ganan, sin duda. La historia la escriben los que ganan, en todas partes. ¿Saben ustedes que acá en Colombia y en varios países de Sudamérica, Simón Bolívar es considerado como libertador, ¿no? Simón Bolívar acá es un personaje muy ilustre. De hecho, en prácticamente todas nuestras ciudades, municipios, pueblos colombianos, hay un parque principal. El parque principal de la ciudad siempre se llama el Parque de Bolívar o la Plaza de Bolívar. En Bogotá lo hay, acá en Santa Marta lo hay, el Parque de Bolívar. Es un personaje absolutamente ilustre que en algunos países, además de Colombia, se considera como padre de la patria y como libertador. Acá ya estamos entendiendo un poquito diferente el concepto de las nuevas generaciones
estamos entendiendo que Bolívar no es la figura que nos presentaron y que tenemos una figura mucho más relevante a partir de un personaje que se llamaba Francisco de Paula Santander, el general Santander, que tiene mucho que ver con la libertad de Colombia. Pero de todas maneras no podemos dejar de percibir la historia como entiende a Simón Bolívar en Colombia. En otros países ni siquiera lo conocen. Pero en España, Simón Bolívar es un traidor, es lo peor que ha producido España. La misma persona que aquí es considerado como padre de la patria libertador, en España es considerado como el peor de los traidores, la peor figura que pudo haber dado España, una de las peores. La historia la escriben los que ganan. Y el imperio arrasó con el cristianismo. El imperio católico arrasó con el cristianismo. El imperio católico romano arrasó con las iglesias cristianas, las persiguió y las calificó y las nombró como herejes y más adelante como cismáticos. No estoy hablando de lo que ocurrió en la Reforma, estoy hablando de la iglesia cristiana, la que venía desde los apóstoles, perseguida por el catolicismo romano, perseguida por el imperio romano, y que en la historia han pasado o a perderse sus nombres o a llamarse algunos de los grupos que han logrado ser reconocidos como herejes. Lo cierto es que la iglesia cristiana, la verdadera iglesia cristiana, jamás se unió al catolicismo romano. Pero el catolicismo romano reescribió la historia y la sigue reescribiendo. Entren ustedes a páginas como Wikipedia para que vean cómo es que se escribe la historia a partir del catolicismo. Cuando se justifican las masacres de los herejes, hablando de los cristianos. Claro, existían otras variantes, porque no solamente la religión romana cayó en eh, en desviaciones doctrinales. Ahí está el gnosticismo, que también es muy temprano. Casi en la misma época de los apóstoles ya existía el gnosticismo. Entonces son grupos que han venido perdurando durante el tiempo y que permanecen durante el tiempo ocultos y que la historia nos ha negado su, su verdadera trascendencia y que la historia reescrita por el imperio ha hecho sus propios, ha reescrito su propia historia. Hansel sigue consultando el rincón del vago. Ok, buena página, es buena página. Suben cosas serias. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la verdadera sucesión apostólica? ¿La que surgió con Constantino o la que surgió con quienes, o la que surgió con Cristo, con los apóstoles y que siguió llevando la insignia durante el transcurso de los siglos? Ese pequeño remanente invisible, decimos perseguido por el imperio pagano, ese que se convirtió en la iglesia constantiniana, que los tachó o los calificó de disidentes, de paganos, de herejes. Y ahí está la pista para reconocer al cristianismo, para reconocer a los grupos cristianos. Cuando ustedes lean, alguna vez lo conversamos ya, cuando ustedes lean que la iglesia pagana romana se refiere a algún grupo como hereje, préstenle atención, porque probablemente estén hablando de un grupo cristiano. Y que el Imperio Romano siempre ha calificado a los cristianos como herejes, así como lo califican a usted y a mí hoy en día. Para ellos nosotros seguimos siendo herejes, pero de la misma manera han venido calificando al cristianismo desde allá, desde la iglesia antigua.
Entonces, cuando estemos leyendo la historia, fijémonos bien, cuando el Imperio Romano hable de grupos de herejes, probablemente, insisto, están refiriéndose a cristianos. Luego más adelante viene el concepto de la reforma, grupos que ya son más reconocidos porque ya digamos que la escritura se había masificado un poco, que hay cierto acceso a información más confiable. Me llama mucho la historia de los valdenses, por ejemplo. Cuando uno estudia sobre ellos, encuentra un grupo de, de cristianos bíblicos, pero desde la perspectiva de quienes vencieron militarmente, pues son herejes y han recibido la cantidad de nombres despectivos que ustedes puedan imaginarse. Los cristianos hemos recibido nombres despectivos siempre por parte del Imperio Romano. Esos nombres despectivos y ese hecho de tachar a los grupos como herejes, insisto, son indicativos de que probablemente se están refiriendo a un grupo de cristianos. Pero hay dos líneas acá que no podemos mezclar. La línea de la iglesia cristiana que venía desde los apóstoles, la cual es difícil de rastrear en su momento, porque ha sido ocultada por la historia, que es la línea sucesorial apostólica, y una segunda línea que surge con la reforma cristiana protestante. Y allí es donde intentan confundirnos, porque nos dicen, ¿ustedes cuándo nacieron? ¿Nacieron con los protestantes? No, nosotros como cristianos nacimos desde la iglesia de los apóstoles. Somos cristianos, no nacimos con la reforma protestante. La reforma protestante fue la división del propio catolicismo que reconoció su error y sus equivocaciones, pero la iglesia cristiana no surgió ahí. La iglesia cristiana surgió con Cristo. La iglesia cristiana surgió en esa reunión de los apóstoles con la llegada del Espíritu Santo. Ahí surge, ahí nace la iglesia cristiana, no nace en la reforma. Pero son términos que los cristianos no conocen, no manejan, porque a veces los cristianos no se interesan por leer un poco acerca de la historia, ni se preocupan por estudiar un poco acerca de los temas que nos competen hoy. Y por eso a veces es tan fácil que tiendan a confundirse o a dejarse confundir por algunos parámetros que ya históricamente los católicos tienen previamente diseñados para poder atacar el argumento cristiano. Y como bien acaban de comentar, pues Lutero no quería dejar de reconocer al Papa como su principal líder. Lutero no quería separarse de la iglesia, es que lo persiguieron después y terminó completando su doctrina en medio de la persecución. Lutero no es el padre del cristianismo, por supuesto. Claro que no lo es. Absolutamente respetable, pero no es el padre del cristianismo. El padre del cristianismo, pues, es Cristo, nadie más. En Roma y la estructura religiosa retoma todo el poder político. Al caerse el poder político de Roma, surge, o más bien, se consolida el poder religioso. Pero a esto había que darle una estructura que permitiera que se consolidara con el paso del tiempo y en los diferentes territorios. Y vienen esos conceptos como las indulgencias, el purgatorio, la transubstanciación, la misa y todo ese componente de la misa que hace que sea exclusivo para ellos. Y se institucionaliza el sistema religioso, aparentemente separado del poder político. Pero ya vimos que siguen con el concepto de la entronización, de que los reyes y presidentes van delante de ellos, el poder político que tienen. O a alguien se le ocurre, de verdad a alguien se le ocurre que el Papa de los católicos no tiene poder político. De verdad a alguien se le ocurre eso.
Por fin lograron reunir las dos espadas, ¿no? La del poder espiritual y la del poder temporal. Allí las tienen, por lo menos en cuanto a lo que conforme a sus creencias les corresponde. Claro, si yo ya tengo conceptos como las indulgencias, como el purgatorio, por ejemplo, solamente por nombrar esos dos, pues ya no necesito completamente de Cristo, porque Cristo no es suficiente. Necesito otros elementos adicionales para poder lograr el plan de salvación. Aquí está otra de las grandes estrategias, la segunda gran estrategia de consolidación del romanismo imperial religioso, tiene que ver con el hecho de quitarle a Cristo la suficiencia. La primera de ellas, una de las grandes que reconocemos, es el bautizo como tal, lograr que la gente se bautice en su religión o en su creencia desde recién nacidos para que desde ahí se sientan obligados a hacer parte de la organización. Y segundo, darle a entender a la gente que Cristo realmente no fue suficiente y que se necesita un poquito más. Y llegamos al Concilio de Trento, que es bien interesante, porque el Concilio de Trento prácticamente sella teológicamente este concepto de la gran apostasía, porque nos dicen que la Biblia es una fuente tan importante de autoridad como la tradición, dice el Concilio de Trento. La tradición, es decir, la historia del Imperio Romano es tan importante como la Sagrada Biblia o la Sagrada Escritura, es decir, la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el mismo peso que la historia del Imperio Romano. Y es tan impresionante el concepto de los conceptos de este concilio, el concilio de Trento, alguna vez lo estudiamos, pero quiero repasarlo hoy un poco, que dicen que el verdadero sacrificio no fue el de la cruz. El verdadero sacrificio ocurre cada vez que se produce la misa, porque en la misa es donde se produce el verdadero sacrificio. Cristo quedó en nada, porque el sacrificio se produce en la misa, no en la cruz, no con el sacrificio de Cristo. Pero esto había que darle una instrucción, ¿no? Como todos los regímenes, como todos los regímenes políticos que quieren imponerse por la fuerza, tienen que actuar en lo doctrinal. Y la forma de actuar en lo doctrinal a largo plazo es a través de la educación. Reformamos los sistemas educativos. Grandes ejemplos de esto los tenemos con Hitler o lo tenemos con Mao o lo tenemos aquí con Maduro en Venezuela, en donde se reforman los textos educativos para que la instrucción llegue a los niños y las generaciones en la medida en la que crecen, ya crezcan con ese concepto ideológico. Entonces se crea el concepto de la catequesis obligatoria, de la instrucción religiosa, el catecismo romano, que surge aquí en el Concilio de Trento, que tiene como objetivo unificar. Y se nos dice que, reforzando lo que ustedes decían hace un momento, la salvación es por gracia de Dios mediante la fe. Sí, pero la fe tiene que ser acompañada de obras, porque la justificación por la fe sola, sin la ayuda de las personas, de la gente, pues no sirve. Entonces, por eso es tan importante ese concepto de que es a través de las obras que se logra hacer algo. Y ya ustedes decían, bueno, vamos a darle de comer a la gente, darle de comer a los pobres. Por eso surgen tantos grupos religiosos de la iglesia romana, ¿no? Los clubes de leones y los clubes de etcétera. El objetivo de lograr que la conciencia les duela un poquito menos. Se confirman 7 sacramentos, se confirma el concepto de la transubstanciación en su Eucaristía, es decir, que el pan y el vino realmente se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo. Este es un concepto también del Concilio de Trento. Se consolida la autoridad jerárquica
se confirma para ellos la sucesión apostólica desde el apóstol Pedro hasta su papa y sus obispos, se ordena la creación de los seminarios y definen el canon bíblico incluyendo los deuterocánons. Y aquí yo quiero hacer una aclaración, porque a veces dicen, ¿cuál es el canon correcto? ¿El de los católicos o el de los cristianos? Entonces algunas de las respuestas son, si le preguntan a un cristiano dirá, no, es que los católicos le añadieron libros. Y si le preguntan a un católico, dicen, no, es que los cristianos le quitaron libros. Bueno, las dos respuestas son equivocadas. Y las dos respuestas son equivocadas por lo siguiente, porque aquí en el Concilio de Trento es cuando surge el canon católico, pero el canon cristiano ya existía, porque el canon cristiano viene desde el Antiguo Testamento, es decir, los libros del Antiguo Testamento, lo que se conoce como los libros de los textos masoréticos, ellos hacían parte del canon cristiano, es decir, el canon son realmente dos líneas diferentes. La línea que utilizan los apóstoles, la iglesia de los apóstoles y más adelante los seguidores de la iglesia cristiana bíblica, utilizan los libros que utilizaban en el Antiguo Testamento más las cartas y documentos nuevos. Pero no es que le hayan quitado nada al canon católico, o sea, el canon cristiano ya existía. Y luego se crea otro canon, que es el canon católico, que surge aquí en el Concilio de Trento. Entonces, ni los unos le quitaron ni los otros le pusieron. Lo que ocurre es que tienen dos orígenes diferentes, son dos cánones diferentes de origen, que al compararlos, pues parece que uno tuviese menos y otro tuviese más, pero realmente son dos cánones diferentes por origen. Entonces, el origen del canon del catolicismo es aquí, en el Concilio de Trento. Pero fíjense que el Concilio de Trento se produce entre 1545 y 1563. Y más adelante, en 1870, se sigue consolidando la doctrina del catolicismo y se habla del dogma de la infalibilidad papal. El Papa no se equivoca nunca. Lo que diga el Papa es palabra de Dios. Y es en 1870, no antes, no es en la iglesia de los apóstoles, ni siquiera es en la iglesia medieval, ni siquiera es antes ni durante el Concilio de Trento donde se organiza el catolicismo, sino es aquí en 1870 donde surge el concepto de la Inmaculada Concepción y el concepto de la Asunción. Entonces esto nos lleva a entender que la apostasía no fue solamente un error del pasado del Imperio Romano, sino que es una secuencia metodológica que viene fortaleciéndose y consolidándose con el paso de los siglos. Es un principio activo que sigue añadiendo lo que llamamos añadiendo capas a la tradición humana sobre el Evangelio, capa tras capa, rito tras rito, idea tras idea, con el fin de acomodarse a los tiempos y de consolidar el poder. El concepto de la Asunción y de la Inmaculada Concepción no tiene nada que ver ni siquiera con el Concilio de Trento, porque todavía no se les había ocurrido esta otra tercera genial idea, que es la de la Madre de Dios. Que claro, tenemos que atacar nuevamente la figura de Cristo. Entonces, ya no solamente está la figura del vicario, sino de la mamá de Dios. Ni siquiera la mamá de Cristo, la mamá de Dios. Entonces, ¿cómo le va a hacer uno caso a la mamá de Dios? ¿Cómo va a ser? Esto es algo que dentro de la sociedad humana no cabe, ¿no? O sea, la mamá se le respeta. Si no la aman, por lo menos se le respeta. Así haya sido una mala mamá, pero se le respeta. Y ese es un concepto genial, porque tenemos a la mamá de Dios de nuestro lado, está con nosotros, está dentro de nuestra organización, hace parte de nuestro negocio. Y si yo tengo a la mamá de Dios, pues imagínese cómo no le va a hacer caso. Ah, pero es que ella le dijo que hiciera el vino en las bodas y la obedeció.
Hay que justificarlo de alguna manera y se van a inventar cuanta locura quieren, como esas, por ejemplo. La mamá de Dios. Entonces eso ya nos lleva a otro concepto. La pureza absoluta, la Inmaculada jamás tuvo relaciones sexuales, ¿cómo se les ocurre? Eh, Eso es un pecado, además, las relaciones sexuales en el catolicismo tienen cierto concepto también. Pero entendemos que todo esto viene surgiendo con el paso de los siglos. Y se nos dice, miren que nadie los engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Apostasía, volvemos al concepto. La apostasía no surge de otras religiones, sino de la religión que se hace parecer al cristianismo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es decir, que ataca a Cristo, que ataca a Dios, o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar como Dios. Y hay diferentes interpretaciones aquí más adelante que seguramente ustedes expertos en Apocalipsis puedan encontrar otras figuras. Pero entendemos, insisto, que el espíritu del anticristo no es solamente, o no nos referimos solamente a una persona como tal, que nos referimos a todo el que niega a Cristo, anticristo, el que va contra Cristo, todo aquel y toda aquella creencia que va contra Cristo. Todo lo que se mencione como que va contra Cristo es anticristo, así de sencillo. Pero como los apócrifos hicieron parte del canon desde allá desde el Concilio de Trento y los libros históricos de los macabeos, que son interesantísimos, porque nos permiten conocer mucho acerca de la historia de Israel. Muchas de las cosas que conocemos hoy de lo que pasó con el pueblo de Israel está escrito allí en los libros de los macabeos. Son interesantísimos como libros de historia. Lo que pasa es que terminaron convirtiéndolos en libros como inspirados por Dios o como si fuesen la palabra de Dios, en conceptos que son absolutamente contradictorios con respecto a lo que dice el resto de la escritura, como el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 46, porque además lo dividieron, estos libros también los dividieron en capítulos y en versículos para que se parecieran bastante. Esta gente es genial. Entonces tomaron los libros históricos y los convirtieron en versículos y en capítulos y versículos. Es pues un pensamiento santo y saludable orar por los muertos, para que sean liberados de sus pecados. Y aquí viene el, la cuarta genialidad del imperio católico. Y, y es que hay que orar por los muertos, para que sean liberados de los pecados, porque como Cristo no es suficiente de todas maneras, pues tenemos que orar por ellos. Porque si murieron sin Cristo, deben tener otra oportunidad. ¿Quién lo dice? Pues lo dice Macabeos. Así no lo diga Cristo, ni lo digan los apóstoles, pues lo dice Macabeos. Así entra en contradicción con el resto de la escritura, pues lo dice Macabeos. Entonces se institucionaliza la mediación del romanismo. Aparece el concepto del purgatorio, aparecen las indulgencias también, fundadas en versículos como estos, ¿no? La total desviación de la doctrina cristiana, absoluto. Y como no era suficiente, pues fue necesario el uso de la fuerza, ¿no? La Inquisición, para eliminar, suprimir, asesinar a las disidencias. Todo lo que piensa diferente, pues tiene que ser tierra arrasada, ¿no? Como ya lo vimos con las cruzadas. ¿Cuáles son los argumentos que aún hoy exhibe el Imperio Católico en favor de la Inquisición? Porque hay gente que todavía justifica la Inquisición. Es increíble que existan todavía. Y se nos dice que la Inquisición no fue crueldad, sino que fue una defensa de la fe.
Y se nos dice que la iglesia no inventó las torturas ni la pena de muerte, que eso ya existía anteriormente y que era normal hacerlo. Y se nos dice que no se perseguía por odio, sino para preservar la verdad, para evitar la herejía, para que la herejía no destruyera, ¿no?, la fe, para que no pusiera en riesgo la salvación de las almas. Y se nos dice que la Inquisición fue necesaria porque eh, lo que para el mundo moderno es visto como intolerancia, para aquel tiempo era un deber sagrado. Y así se justifican las guerras religiosas. El problema, el gran lastre que nosotros llevamos, es que la gente cuando habla de cristianismo, pues dentro de ese paquete cabe el Imperio Romano y dentro de ese paquete para la gente cabemos todos nosotros. Entonces, cuando hablan de cristianismo y hablan de cruzadas, pues hablan de cruzadas cristianas y piensan que nosotros somos iguales y de hecho existe una gran y respetable y muy amada iglesia cristiana que se llama Cruzada Cristiana. El nombre no ayuda un poco cuando se refiere a estas cosas de historia. ¿A cuál iglesia va usted? No, a la Cruzada Cristiana. Ah, la misma, ya entiendo la de la. Ok, la Cruzada Cristiana. Nos falta a veces un poco de creatividad también, no nos ayudan, ¿no? ¿Para dónde va la iglesia cristiana? Pues ya ustedes saben, hemos mencionado que realmente el cristianismo no es tan grande, no es tan fenomenal como se quiere hacer parecer. El cristianismo para mí es el cristianismo bíblico realmente. Es un grupo muy pequeño realmente en el mundo. El cristianismo bíblico no es catolicismo. Si a lo que hoy en día se le llama cristianismo le quitan el catolicismo, porque no es cristianismo, le quitan todo lo que no es Cristo, todo lo que va en contra de Cristo. Si a lo que se llama cristianismo le quitan todas las ideologías que no reconocen a Cristo como único Salvador, como suficiente Salvador, frase trillada del cristianismo, ¿no? Único y suficiente Salvador, pero es una frase que realmente resume. Si Cristo no es único y suficiente, pues no es cristiano, es otra cosa. De manera que el cristianismo realmente es poco en el mundo, es poco, es pequeño. Finalizamos entonces ahora nuestro módulo de historia de la iglesia antigua. Les dejo otro paisaje colombiano, se llama el Valle de Cocora, en Colombia. Es un lugar muy bonito, con unas espectaculares palmas como las que ven allí. Tenía tantas imágenes para mostrarles, pero cuando vengan a Colombia tienen que conocer por lo menos este lugar. Hay un parque espectacular en esta zona, un lugar para muy buenas fotografías. Es un lugar muy emblemático, son unas palmas extremadamente altas, algunas llegan hasta 40 metros, 40, 50 metros, muy altas. Es realmente espectacular. El clima es excelente, estamos hablando de unos 20 grados más o menos, 20, 22 grados. Y nunca cambia. No es que te va a hacer más frío o más calor, no es un clima parejito, estable. Es como si estuvieras en aire acondicionado permanente. Una tierra muy productiva, una tierra muy próspera. Bueno, les agradezco mucho haber tenido tanta paciencia durante estos meses. No sé qué sigue, no sé qué sigue. Hay algunas ideas, no sé qué sigue. Pero cuando tengamos claro qué sigue, pues seguiremos los dos, los tres, los cinco, quienes nos encontramos siempre, quienes nos reunimos. Siempre la idea es aportar un poco, que queden los videos, que queden los aportes que hacen ustedes, porque alguien los escuchará en algún momento en el futuro. Así que permítanme hoy, por favor, hacer una oración por ustedes en este instante.
Antes de despedirnos, Hansel. Sí, dime. Yo quería hacer un comentario, pero ya que dejemos de grabar, nada más para que no cortemos la comunicación ahorita.